Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a En la Cuenta a través de Latina TV. Yo soy Morela Escalona y como siempre recorriendo esa información responsable en diferentes ámbitos. Y en esta ocasión estaremos compartiendo en la cuenta académica y es que estaremos hablando de las ciencias de la matemática. Para ello hemos invitado al profesor Carlos Luis Coronado. Él es docente de matemática, egresado del Pedagógico de Barquisimeto, con formación en tecnología educativa, además que es magíster en educación a distancia y actual jefe del Departamento de Producción de Recursos Educativos de la UCLA. Así que bienvenido en la cuenta, profesor. Muchas gracias. Grato tenerlo por acá y queremos iniciar en esta primera parte en la cuenta conociendo a Carlos Luis Coronado. ¿Quién es? ¿Cómo se autodefine? Bueno, mis inicios a nivel de educativo, aunque yo creo que soy un educador que quizás no lo veía desde el principio, fueron dando clases en la escuela de suplencia. Posteriormente di clase de educación para adultos, estudiando en la universidad. Inicialmente estudié ingeniería electrónica, sin embargo por las situaciones de mi familia pues, y con 3 hermanos adicionales, tuve que comenzar a trabajar y ese comienzo de trabajo fue una oportunidad que me dieron a nivel de un colegio. Me gustaba siempre la tecnología, de hecho en esos inicios empezaba la ofimática, el Windows 95, recuerdo, en aquel momento, y ese interés y esa pasión que tenía por ser autodidacta y por la tecnología, me permitieron esa oportunidad de trabajar en un colegio. Ese colegio me dijo, bueno, puedes dar informática, porque en ese tiempo habían laboratorios en el colegio, y en ese momento pues despertó en mí ese sentido de querer educar, de querer transmitir un conocimiento. Pero siempre te han gustado los números, por decirlo de esa manera. Sí, de hecho, las otras actividades que tenía educativas tenía que ver directamente con la matemática, porque como estudiaba ingeniería, entonces todo el mundo, no, este es bueno en matemática. De hecho, cuando estudié en bachillerato, también tenía mis buenas notas en matemática, no tenía ningún problema, de hecho no le preguntaba a nadie para poder resolver las cosas. Y esto también me catapultó a que me orientaran a decir, bueno, ¿por qué no estudias en la UPEL? No estudias en el pedagógico en matemáticas, porque vieron ese potencial en mí. Y a partir de allí, pues siempre estuve trabajando y estudiando. De verdad que fue una experiencia muy gratificante y hasta el día de hoy pues lo recuerdo con mucho aprecio, mucho cariño. ¿Y cómo fue esos inicios de ser docente cuando aún no teníamos la formación académica formal para ejercer esa actividad tan importante como es formar, y en este caso me imagino a niños y adolescentes? Sí, bueno, yo comencé de la mano con unos mentores, personas que eran docentes egresados de la UPEL también, y al mismo tiempo trabajaban en educación media y universitaria. De hecho ya eran doctores y ellos me orientaban y de hecho me ayudaban a preparar la clase. Cuando de alguna otra forma me decían, mira, cualquier cosa tú me dices, si ves que no te están entendiendo, buscamos un enfoque diferente, buscamos una estrategia diferente, y sin miedo y sin temor a preguntarles, siempre les hacía la consulta, de tal manera de que me orientaran, porque mi objetivo era hacer las cosas bien. De hecho, una palabra que no se me olvida es que, mira, tienes que cuidar tu trabajo. Y eso me lo dijeron porque una vez llegué como 5 minutos tarde, y eso como que fue alarmante porque era un colegio, sabes que, bueno, la puntualidad y todo aquello, los horarios para no desajustar todo el proceso educativo, y eso me ayudó bastante, de verdad que sí. Y en la época de bachillerato, por lo general, uno define la vocación, ¿no? En ocasiones hay varias, a veces hay una sola, pero en tu caso, ¿cuál era esa vocación cuando estabas tú en el liceo? Ya. De verdad, yo tenía afinidad por la química, de hecho me gustaba la biología marina, pero como tenía que estudiar en Nueva Esparta, no podía viajar por la misma situación de mis padres, y bueno, decidí elegir otra profesión acá. Y allí cuando pierdo ese sentido de que, bueno, esto me gusta pero no puedo hacerlo, elegí la que pudiera darme un beneficio más adelante. Okay. ¿Y de hecho ha sido así? Sí. ¿Ha sido satisfactorio todo tu desempeño hasta el momento como profesor de matemáticas? Sí, de verdad que esta carrera no te vas a hacer rico, obviamente, pero te da muchas satisfacciones. De hecho, te encuentras con personas en el camino que son extraordinarias. De hecho, en la universidad donde estoy actualmente, en la UCLA, hay personalidades que de verdad que uno se quita el sombrero, son
tienen el efecto wow porque han tenido un recorrido profesional muy amplio y es un honor para mí estar allí y estar en este momento también representando al sistema de educación a distancia de la universidad, porque de alguna u otra forma comulga con mis principios, ¿no? De llevar la educación a elementos primarios, ¿no? A elementos que de una u otra forma destaquen pues, el desarrollo cognitivo del ser humano y por supuesto aliado con la tecnología. ¿Qué tiempo tienes en la UCLA? En la UCLA ya voy a tener 15 años. Bastante, ¿no? Sí, de hecho siempre, no le digo que estudié y trabajé al mismo tiempo en educación y cuando egresé de mi casa de estudios comencé a trabajar a nivel universitario porque yo no me veía directamente en la educación de bachillerato, obviamente forma parte del perfil del egresado, claro, del OPEL. Sin embargo, no me veía allí porque siempre estuve en contacto con universitarios, ya que fui preparador de matemática a nivel de cálculo 2. En el pedagógico. En el pedagógico, y fui preparador de programación a nivel de tecnología. Entonces, eso siempre me llevó de la mano y me gustó mucho trabajar con ese grupo de personas y mi objetivo era llegar a la universidad. ¿Cuáles son las ventajas de ser preparador en las casas de estudios universitarias? Bueno, es una figura que tiene mucho tiempo. Cuando yo estudiaba también existían los preparadores. Sí, sí, de hecho fue una sorpresa para mí porque yo no la conocía, ¿no? Pero vieron el potencial, porque nosotros fuimos pocas personas, que de hecho éramos un grupo de 3 personas, éramos el grupo de 4. Cursando la carrera en ese momento. Sí, cursando la carrera y vieron el potencial en nosotros porque casi que nos unimos a ser competitivos en el buen sentido de la palabra. A resolver problemas, a estudiar en equipo, a destacar de manera sana, porque para nosotros no era un esfuerzo, o sea, era algo que nos gustaba y eso prácticamente fue muy bonito, mantener esa amistad que todavía la mantengo hasta el día de hoy y de alguna u otra forma me permitió o nos permitió hacernos ver o hacernos notar sin que nosotros los buscáramos y de alguna u otra forma nos dijeron, bueno, mira, hay un puesto de preparadoría, prácticamente vas a ser un docente en preparación, en formación y bueno, estas son las plazas, estas son las asignaturas y nosotros elegimos, ¿no? Uno se fue por geometría, otro se fue por álgebra, yo me fui por cálculo, pero en esa consecución de estudio surgió lo de la tecnología a nivel de programación. Estamos trabajando en ese caso con Visual Basic. Y me gustó mucho, me fui por allí porque es que siempre la tecnología me llamó la atención y soy muy autodidacta en ese sentido. ¿Cuáles son las recomendaciones, según tu experiencia, para ser autodidacta con eficiencia? De aplicar bien esos conocimientos que uno adquiere sin casa, sin escuelas, claro, sin aulas de clase. Claro. Una de las cosas que yo he visto de mi perspectiva es que primero te tiene que gustar. De alguna u otra forma tiene que gustar o una motivación inicial. Y eso te va a permitir querer saber más, investigar, no aburrirte en el hecho de que, bueno, estoy leyendo esto, pero no me gusta. Y de alguna u otra forma te va a catapultar a hacer otras cosas diferentes. Siempre va por un buen camino y además que aprender con fuentes confiables. Me imagino que las fuentes por las cuales se aprende también son importantes a la hora de prepararse como autodidacta, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y después en esta parte de estudio, después cuando tú haces estudios de otros niveles, fuera de pregrado, te das cuenta de que, bueno, existen fuentes primarias de información, que también lo tuvimos en esa formación de la carrera, que tienes que buscar las fuentes primarias a nivel científico y después comenzar a visualizar pues qué otras fuentes para descartar o no, dependiendo de dónde se encuentra, ¿no? Y actualmente con las redes sociales también hay que tener mucho cuidado con eso. Hay personas que están en las redes sociales y quizás son los mayores personas para poder hacer publicidad acerca de esa información porque quizás son los que están investigando al respecto, ¿no? Y eso es válido. Cuando alguien quizás lee o está en esta parte autodidacta, no puede irse por fuentes quizás terciarias o que están simplemente visualizando la información o tratando de dirigir la información de la primaria. Tiene que ser fuentes muy confiables para poder adquirir ese conocimiento. Correcto. Estamos conversando con el profesor Carlos Luis Coronado hoy en La Cuenta Académica. Ya venimos con más.
Seguimos en la cuenta, pueden comunicarse vía mensajería al 0412-522-2204, también a través de la cuenta de Instagram, @PisoLatinaTV y @MorelaEscalona-Castellanos. Por esa vía, comentarios, sugerencias, críticas constructivas también las recibimos por redes sociales y también la mensajería 0412-522-2204. Hoy conversando con el profesor Carlos Luis Coronado, él es docente egresado del Pedagógico de Barquisimeto, además que lleva una responsabilidad como jefe del Departamento de Producción de Recursos Educativos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Profesor, vivimos en un mundo rodeado y que convive con la matemática. Sí, de hecho, prácticamente desde que nacemos estamos involucrados en la matemática, ¿no? Bien sean las personas que están a nuestro alrededor o cuando vamos avanzando en edad. Y de alguna u otra forma es un elemento o es una herramienta o es una asignatura o es una parte de la ciencia pura que nos permite desarrollar habilidades cognitivas. Están presentes en nuestro día a día porque a pesar de que nosotros no vamos a sacar la raíz cuadrada de algo que estemos comiendo, eso nos ayuda a pensar, nos ayuda a estructurar nuestra estructura cognitiva de tal manera de que podamos resolver alguna situación de forma lógica, ¿verdad? Quizás eso es lo que estamos conversando hace un momento, es intangible, no lo ve, pero está allí. O sea, poder tomar una decisión en una determinada situación es importante, pero muchas veces no sabemos que la matemática está ahí detrás. ¿Qué soluciones brinda la matemática? ¿La evolución requiere de la matemática como ciencia, como arte, como técnica? Sí, bueno, en este caso es intangible, perdón, es innegable la aplicación de la matemática en el desarrollo del ser humano. Las aplicaciones son innumerables, ¿no? De hecho, a nivel de ingeniería civil, cuando una columna sufre una carga excéntrica a nivel de un sismo, ahí está la matemática y las ecuaciones diferenciales. Cuando un canal lleva agua, también ahí están las matemáticas. Entonces, cualquier elemento que nos permita evolucionar como seres humanos, incluso en la inteligencia artificial también está la matemática, que forma parte de la programación, sí, pero está presente porque son conceptos que de alguna u otra forma utilizan las otras ramas de la ciencia para poder evolucionar. ¿Tienes experiencia también en, digamos, proyectos para aplicarlos a los niños y adolescentes, para la enseñanza, para el ámbito emocional de cómo percibir la matemática? Tengo entendido que también llevas esa parte de tu trabajo académico. Sí, bueno, en mis investigaciones he tratado de analizar la intuición a nivel de matemática, la intuición incluso a nivel de tecnología educativa, aplicar ciertos software básicos matemáticos o quizás especializados para que el estudiante tenga ese insight, ¿no? Esa visualización que le permita poder hacer las cosas diferentes a lo que hace cuando escribe en un lápiz o lo que aparece en un libro, de tal manera de que se genere esa inquietud, pues, de poder querer aprender la matemática. Y hay muchas metodologías activas. Yo pienso que hay que salir un poco del ámbito tradicional, donde solamente el estudiante es un receptor de información pasivo. O sea, hay que involucrarlo con otras estrategias, otras metodologías activas que le permitan al estudiante salir de esa zona de confort y quizás de ese esquema que tiene de la matemática, que es muy difícil, que no puedo, porque casualmente ayer estaba escuchando a un niño que estaba discutiendo con su mamá, que estaba hablando con su mamá y decía, estaba en un año y vio pasar al otro, no, pero yo vi en la pizarra lo que se ve en tercer año, porque creo que está en segundo, y me pareció muy difícil, no, yo no sé si voy a poder con eso. Imagínate tú, que en ese momento ese muchacho se va... escenario tan negativo. Sí, y entonces, bueno, obviamente la mamá y yo también tuvimos que intervenir y decir, no, que no puedes adelantarte a ello, y si tienes alguna dificultad puedes solventarla, ¿no? Piensa con un apoyo adicional. Eso es importante hacerlo, ¿no? Y esas personas que dicen, yo soy teórica, a mí no me gusta nada la matemática, ¿cómo la defines tú? No, lo mío es la teoría, no la práctica, así dicen algunos, ¿no? Pero la teoría es matemática. No, la teoría a nivel sociales, okay. Ciencias sociales, sobre todo, humanidades.
La formación académica que tuvo esa persona al llegar allí forma parte de lo que hizo a nivel de matemáticas. Porque de alguna otra forma en algún momento va a ser una regla de 3, o va a ser una estadística por su propio trabajo, o en su propio emprendimiento tiene que sacar una estructura de coste. Entonces, de alguna otra forma... Aplicar la contabilidad, por ejemplo, que cuadren las cuentas. Exactamente. Eso de alguna forma para matemática. declarar los impuestos. Ajá. O sea, en algún momento tienes que tener la iniciativa o quizás la base matemática para poder resolver esas situaciones, que son del día a día. No necesitas ser un doctor en matemática para hacerlo, incluso puedes apoyarte de otro, pero el de entender esos procesos, porque de repente imagínate tú que alguien te presenta, bueno, esta es tu declaración, y que tú digas amén, y yo me imagino que esa persona, a pesar de ser teórica, la puede visualizar. No, mira, vamos a cambiar esto aquí, no. Entonces, de alguna u otra manera, está inmersa pues en la vida de cada uno de ellos. Siempre decir yo vivo aislado de la matemática es incierto, profesor. Sí, totalmente. De alguna manera estamos en un mundo, tú comentabas fuera del aire, el mundo real y el mundo cuantitativo, el mundo de la matemática. ¿Cómo diferenciarlo? ¿O cómo relacionarlo en todo caso? Sí, hay dos cosas que casualmente con una actividad que yo realicé con los estudiantes, o que estoy realizando porque la he venido trabajando a lo largo de los años, por una iniciativa de ser un elemento disruptivo, o sea, de hacer una actividad disruptiva totalmente para los estudiantes, de tal manera de que aprendan quizás de la mano de otros, porque antes de responder a tu pregunta, hay ocasiones donde los estudiantes o incluso los hijos de nosotros, tú le dices algo, no camines por allí, pero otra persona se lo dice y le hace caso y no te hace caso a ti como padre. Entonces, lo mismo, hay ocasiones en que ocurre eso a nivel educativo, o sea, el docente que está todos los días con los estudiantes, puede ser un docente excepcional, pues, dar una clase magistral, pero el aprendizaje es individual de cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de la parte de la carrera a nivel de ingeniería o matemática, estamos hablando de dos elementos muy importantes, que esa persona se está formando a nivel profesional. Entonces, desde aquí, desde la preparación inicial, él está viendo matemáticas. Y quizás no va a tomar esa seriedad de analizar los datos de una manera lógica o eficiente, porque lo ve como su egreso o su práctica profesional o su ejercicio de la profesión al mundo real, por supuesto, lo ve muy lejos. Pero una cosa tiene que ver con la otra. Casualmente, en esta actividad que realicé, lo llamaba un poquito a la reflexión el hecho de que, mira, la matemática te da un número, pero tú decides cómo usarlo. Porque el número no va a ser reflexivo, va a decir, ¿será que estoy bien? ¿Será que esto afecta a otras personas? Entonces, eso lo decides tú. ¿Cómo lo decides? Con tu formación. Y obviamente... Tomar decisiones con ese resultado numérico. Exacto. Y de alguna u otra forma te permite también tener valores positivos. Una de las cosas que yo planteaba allí. ¿Por qué valores positivos? Porque imagínate si hacemos trampa cuando estemos formándonos. Entonces, cuando somos egresados, podemos pensar de que eso es normal y no es así. Entonces, cuando somos sinceros y honestos con nosotros mismos y con nuestra formación, vamos a ser más responsables cuando estemos trabajando en la sociedad, cuando estemos ejerciendo la profesión. Entonces, por eso es importante tener esa visión holística, ¿no?, de todas las cosas, y que de alguna u otra forma el mundo real como lo vivimos forma parte también no solamente del número o de lo que vemos en el día a día, sino también forma parte de lo que sentimos, de lo que podemos expresar con el otro. Comentabas una actividad y me imagino que te referías a la primera jornada de aplicaciones de la matemática e innovación tecnológica que han venido desarrollándose en la UCLA, que en la próxima parte vamos a profundizar en estas jornadas que fue organizada por estudiantes y también docentes de la Universidad Centro Occidental Licenciado Alvarado y de otras como de la Universidad Fermín Toro. Vamos a otra pausa, ya venimos con más en la cuenta. Seguimos en la cuenta por Latina TV, hoy dedicado en la cuenta académica, conversando con el profesor Carlos Luis Coronado,
docente del pedagógico, profesor, además que magíster en diferentes áreas que tienen que ver con la tecnología. Pero recientemente, profesor, se llevó a cabo una jornada de aplicaciones de la matemática e innovación tecnológica en la UCLA. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo este tipo de encuentros académicos con los estudiantes? Esta actividad ya se está realizando semestre a semestre, creo que llevamos 3 años en ello. Inició con una actividad disruptiva en el aula, donde un docente me invita a trabajar con los estudiantes en una actividad de aplicaciones en la matemática, entonces específicamente de las ecuaciones diferenciales. Son estudiantes de 4º semestre, ya tienen un nivel, y eso me permitió mostrarle parte de las cosas que yo he hecho, ¿no? A nivel de tecnología, a nivel de software, a nivel de simulaciones. Y fue una experiencia muy gratificante, muy bonita, que de una u otra forma después se cristalizó en actividades con metodologías activas, ¿no? Hay un enfoque pedagógico que se llama aprendizaje basado en procesos, en proyectos, y el enfoque STIC, que involucra ciencia, ingeniería, matemática, arte, y de alguna u otra forma esos elementos son ayuda al aprendizaje activo del estudiante. Entonces, de esa forma surgió. Aparte de ello, siempre se le presenta al principio del lapso académico, al principio de cada semestre, se le presenta a los estudiantes la actividad. Es decir, una alternativa, porque en la planificación didáctica se plantea unas aplicaciones en las ecuaciones diferenciales. Entonces se pueden plantear de diferentes maneras. Una es como un proyecto científico, y ese es el reto que yo le planteo a los estudiantes. Ellos deciden si lo asumen o no, porque no es algo obligatorio. Entonces, al ver la experiencia de otro semestre, quizás ya saben cómo es y quieren formar parte de esa pequeña experiencia. Se entusiasman con esa propuesta. Entonces, bueno, allí de esa forma surgió. La experiencia al final, yo pienso que es muy gratificante tanto para ellos como para mí, porque hay una evaluación antes, durante y después. O sea, detrás todo el tiempo hay una asesoría, hay un seguimiento de las actividades que ellos realizan. Ese es el antes. Ellos proponen qué quieren mostrar, porque es como, yo les planteo, bueno, es como si tú invitaras a alguien a tu casa. ¿Qué les gustaría? ¿Verdad? Cómo recibirlo, cómo tratarlo, y ellos de alguna u otra forma buscan incluso patrocinantes para que les ayuden a darles el obsequio quizás o el detalle al ponente, o un detalle a los mismos estudiantes. O para ambientar el escenario a la hora de presentar el proyecto como tal. Sí, para hacer la ambientación. Entonces, en este lapso que está transcurriendo, que está culminando, se realizó en el auditorio, un auditorio que tenía tiempo cerrado porque había un problema eléctrico. Bueno, ellos decidieron incluso donar la luminaria del auditorio porque se habían quemado todas las luces, para poder adornarlo y hacer su actividad allí, porque ellos deseaban llenar el auditorio con muchas personas, porque invitaron a otras universidades, a otras asignaturas dentro del decanato, y al final hay una autoevaluación y coevaluación. Ellos analizan su propio aprendizaje, su propio accionar, cómo actuaron sus compañeros, o sea, y esto es una actividad que genera incluso metacognición, porque la metacognición es que tú le propongas actividades donde el estudiante pueda reflexionar acerca de su propio aprendizaje, o su propio hacer las cosas o accionar. ¿Autoevaluación es eso? Autoevaluación y coevaluación, sí. Entonces, cuando tú lees todos esos elementos, porque no solamente le evalúo lo que él hace o cómo ver las cosas, sino qué impacto les dio algún tema que se planteó en la jornada o en el simposio, porque ha tenido diferentes formatos, ¿no? Inicialmente se planteó como simposio porque había muchos ponentes. Esta oportunidad hubo ciertos elementos allí que hicieron que se cambiara el formato de simposio a jornada. Okay, para darle más nivel, ¿no? De hecho, sí, exacto, porque de alguna u otra forma contacté a un equipo de estudiantes, a un grupo de estudiantes que me contó su experiencia en la creación de un proyecto de la universidad. Son estudiantes prácticamente ingenieros de la ingeniería de la computación, y cuando me dijeron que sí, que podían presentar el proyecto, yo dije, bueno, voy a presentárselo a la universidad para motivarlos a esa innovación, a ese, bueno, seguir insistiendo en hacer las cosas, a ese, bueno, puedo lograrlo, ¿verdad? Porque muchas veces a veces los estudiantes están como
pasivos o desanimados, o ven que quizás la matemática, hablando de este punto en particular, no es algo relevante, o quiero pasar y olvidarme eso porque quizás se enseña de forma aislada, entonces ellos lo ven de forma aislada, y no es así. Y compartiendo con estos estudiantes de la Fermentoro y que llevaron su proyecto Vender, que es un robot que se comunica por señas, ellos pudieron hablar con ellos directamente. Ellos les presentaron los estudiantes de la Fermentoro les mostraron su proyecto, pero hablaron con ellos, cómo lo hicieron, por qué lo actuaron de esa forma, qué utilizaron. Entonces, al utilizar la inteligencia artificial, ellos se animaron mucho y vieron que la matemática no es solamente algo que se utiliza para pasar un examen, es algo que tiene un impacto social, que tiene un impacto que puede resolver problemas, y fue una experiencia de verdad muy bonita, muy gratificante. La robótica tiene mucho que ver con la matemática, sí, los resultados en la robótica. Claro, de hecho, los mismos muchachos me dijeron, bueno, a pesar de que nosotros no usamos matemática propiamente, pero muchos de los componentes electrónicos que están aquí y muchos de los procedimientos que nosotros realizamos tienen un basamento matemático. Si no fuese la matemática, quizás esos componentes no existieran. De hecho, en esta jornada tuvimos invitado a un ingeniero electrónico que está trabajando, es de talla internacional, que es un speaker a nivel internacional y está ofreciéndonos parte del talento de la UCLA aquí en la universidad. Fíjense que la actividad es organizada por los estudiantes. Por los estudiantes. Y eso es un valor agregado porque se enfrentan a competencias que en el campo laboral son muy útiles. Ellos se van a enfrentar quizás a un grupo de personas, bien sea de sus mismos pares, porque son mismos ingenieros civiles o de otras especialidades. También se van a enfrentar a obreros, a comunidades. Entonces, organizar un evento. ¿Cómo organizo yo un evento de este tipo? Como gerente a veces nos toca organizar eventos. Entonces tienen que saber cómo lidiar con todas esas situaciones, y ellos eran más de 30 personas, imagínense como estudiantes, entonces no es fácil, no es sencillo ponerse de acuerdo entre unos y otros, y ellos lo lograron y realizan, se dividen en grupos de logística para poder llevar a cabo esta actividad. ¿Cuál es el papel transversal de la matemática en la resolución de problemas complejos? ¿Cuál es el protagonismo que tiene la matemática? Al solucionar un problema, primero, ellos tienen que estar conscientes de que, en verdad, hay situaciones en la vida real que son fáciles de resolver a través de la matemática, o que son modelables a través de la matemática. Cuando ellos toman conciencia de ello, pueden ver la matemática de una forma distinta. Y esta actividad es prácticamente llamarlos a la atención de esto, porque hemos tenido aplicaciones de electricidad, de electrónica, de economía, que este ingeniero Luis Siroco pudo ofrecerles una ponencia que hizo internacionalmente. Entonces, bueno, como muchas veces, también en mecánica, en ingeniería mecánica me refiero, porque tuvimos también posteriormente en otros formatos, en otras versiones, profesores que estuvieron trabajando con transnacionales petroleras y vieron el problema y la aplicación. O sea, el objetivo de esto es que las experiencias profesionales de esos docentes de nuestra universidad y de otras, ¿por qué no?, puedan ofrecerles a los estudiantes, mira, esta es la aplicación de las matemáticas, de esta forma nosotros podemos resolver a través de las ecuaciones diferenciales, que es un elemento que de verdad que está muy presente en la ingeniería. Okay. Y que es prácticamente el puente entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico cuando vas allí al campo profesional a trabajar. Entonces, cuando ellos ven eso, dicen, wow, ahora veo la matemática de una forma diferente. Con otra visión. Y no es algo percepción. y no es algo que simplemente es para pasarla, ¿no? Entonces, las tres Marías, parte de las tres Marías que decíamos en bachillerato. Sí, porque es algo difícil y es algo que, bueno, es un requisito más. ¿Dónde lo aplico yo para ganar dinero? Sí. Entonces, así se ve la matemática en ocasiones. Sí, muchas veces eso ocurre, y esta actividad es para eso, pues para despertarle ese interés en que, mira, primero en que debo aprenderla bien, porque es mi responsabilidad como futuro profesional saber este conocimiento para poderlo aplicarlo en la vida real. Segundo, traerle la experiencia de todas esas personas, de verdad que agradecido desde aquí por el apoyo que han tenido, porque ellos mismos los entrevistan, le dicen el objetivo, bueno, yo les doy el objetivo de la actividad, y estos docentes dicen que sí, vamos a apoyarlo. Entonces sacan de su tiempo, sacan de su espacio para poder atenderlos a ellos y compartirles ese conocimiento. Entonces, cuando tú lees esa autoevaluación y esa coevaluación, porque también evalúan a otros,
te das cuenta de que sí les llegó el mensaje. Y de verdad que es muy importante. Estamos conversando con el profesor Carlos Luis Coronado en La Cuenta Académica. Ya venimos con la última parte. Sintonizas Latina TV del Grupo Latina Medios, hoy en La Cuenta Académica. Comunícate a la mensajería 0412-522-2204, también la cuenta de Instagram, @PisoLatinaTV y @MorelaEscalona-Castellanos. Retomando la temática del interés por la matemática, que ya me está gustando la matemática, profesor. En realidad, mi experiencia en bachillerato, siempre me apliqué para salir bien en matemática, pero me costaba un poco, como dije anteriormente, yo soy más teórica que práctica en la vida, digamos, de estudios académicos y profesional, pero todo, de alguna u otra manera, está relacionado con la matemática. ¿Dónde termina el cálculo y dónde comienza la acción humana en términos de la matemática, profesor? Para responder a esa pregunta hay que estar conscientes de que primero tenemos que ser responsables y hacer acciones positivas a la hora de resolver situaciones a través de la matemática. Cuando tenemos eso bien afianzado, analizar o argumentar todos nuestros procesos es otro elemento que quizás a veces se escapa de la vista de algunos docentes, porque la argumentación les va a permitir al estudiante saber de dónde viene y hacia dónde va. Sobre todo dando conclusiones o interpretando las soluciones que tiene de alguna otra ecuación, por decir algo. Eso nos va a permitir tener un estudiante consciente de una realidad que cuando les toque ejercer en un futuro, bueno, simplemente pueda tomar una decisión responsable acerca de las cosas que están haciendo. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el decanato de ingeniería civil, ellos son ingenieros civiles, también hay urbanistas trabajando, y esta actividad también es para que reflexionen un poco acerca de esas malas prácticas o buenas prácticas que deben tener, porque muchos de los cálculos que ellos hacen repercute en vidas humanas. O sea, la vida de seres humanos depende del cálculo que ellos realicen. Entonces, si ellos hacen uso responsable de la matemática, obviamente esas edificaciones, puentes van a durar y van a resistir sismos, maremotos, porque quizás están en una población, en el mundo donde hay ciertas particularidades. Pero cuando eso no está bien afianzado, por supuesto, hay complicaciones, ¿no? Entonces, esta actividad trató de que ellos reflexionaran un poquito en eso y que quizás no todo se puede modelar con matemáticas, sobre todo el comportamiento social. O sea, a veces queremos modelarlo, resulta en algunos tópicos, pero en otros no. Hay unas fórmulas matemáticas y financieras que permiten cuantificar acciones sociales, ¿no? Ya están probadas. Sí, están comprobadas, hay que saberlas aplicar para que te den ese dato real. Pero hay otras que quizás, como la economía, por ejemplo, que es un poquito difícil de poder modelar, por decir algo. Entonces, así muchas. Y de alguna otra forma, queremos desde ese cuarto semestre, desde esos inicios, tratar de darle reflexión a esos estudiantes de que, mira, tomar un número que te lo puede dar un computador, que te lo puede dar un proceso algebraico, es importante. Pero más importante aún es poder interpretarlo y utilizarlo en el mundo real, porque va a depender muchas vidas de eso. Un buen cálculo y bien aplicado puede generar una infraestructura eficiente, de calidad y duradera, y que cumpla con todos los parámetros de seguridad adecuados por la norma. De acuerdo a la estructura, claro. Claro, y la norma que tenga allí. Imagínate la responsabilidad de ser un matemático, ¿no? Que muchas personas dicen, los matemáticos. ¿Y qué estrategias están usando usted como académico, para atraer a esos jóvenes para que estudien matemática? Bien sea en el pedagógico, en el caso de Barquisimeto, bien sea en la UCLA como licenciaturas en matemática. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿Se han planteado eso para despertar a esos jóvenes a conocer a profundidad la matemática e interesarse a estudiarla como otra carrera, como derecho, como comunicación social, como la medicina? Porque difícilmente una persona en bachillerato te dice, yo quiero estudiar matemática. No, es muy difícil. La mayoría es, no, yo quiero ser abogado, yo quiero ser periodista, yo quiero ser ingeniero electrónico, yo quiero ser experto en telecomunicaciones.
¿Qué estrategias pueden diseñar o están diseñando en ese ánimo de atraer a esa juventud al estudio formal de la matemática? Yo creo que hay, más allá de una estrategia de la universidad, quizás forman parte de la universidad lo que están haciendo, hay como que estrategias puntuales. Es decir, la UPEL tiene su estrategia, la UCLA también tiene su estrategia. Entre ellas está primero la visita a las instituciones educativas para promocionar las carreras de la universidad. Eso es un elemento que está tomando fuerza actualmente. De hecho, esta semana que pasó, un grupo de docentes abocados a esta actividad para primero mostrarles las carreras de la universidad y entre ellas matemáticas en la UCLA y sobre todo atender a sus inquietudes, porque muchas veces quizás los estudiantes tienen curiosidad por esa carrera de matemática, algunos y otros, y respondiéndole la pregunta a ese estudiante quizás se la responde a otro, que quizás no veían la matemática de esa manera, sobre todo a nivel de licenciatura, cuando el campo laboral específicamente es a nivel de la industria, a nivel de la empresa. ¿Qué diferencia hay entre ser egresado del pedagógico como docente en matemática y ser egresado de la UCLA como licenciado en matemática? La diferencia es que a nivel de la UPEL trabajan la parte un poquito más psicosocial del estudiante para llevarles estrategias educativas o bien sea paradigmas específicos para que aprendan y para enseñar, obviamente tienen esos dos roles. En la licenciatura se trabaja matemática pura y obviamente tiene el grueso de la matemática allí a nivel de demostraciones y es por ello que ellos se adaptan un poquito más a la parte de la empresa que la misma UPEL. ¿Y el campo laboral cómo está para el licenciado en matemática, para el profesor en matemática? Actualmente hay poca población a nivel educativo, sobre todo en la UPEL, por los problemas económicos, ¿no? de la remuneración. A nivel de la licenciatura en matemática también hay poco, sin embargo ellos entienden de que pueden migrar, que pueden salir fuera del país. Sin embargo, todavía hay empresas que buscan al licenciado en matemática porque quieren que forme parte de su equipo de trabajo a nivel de estadística, a nivel de investigación de operaciones o a nivel de otra rama que les ayude a resolver problemas, porque prácticamente ellos son un poquito más completos en ese aspecto, porque tienen una gama mucho más amplia que de la UPEL para poder resolver problemas en la empresa. ¿No han pensado en o si lo tienen ya, estrategias o mecanismos para hacer planes de llegar al empresario y explicarle la importancia de un matemático? Así como se le explica, mira, debes tener un contador público en tu empresa, debes contar con un administrador, con el respeto a esos profesionales, yo soy contador público también. O sea, no hay mecanismos para que ellos también entiendan, mira, hay matemáticos que pueden ayudarte. ¿No han pensado en hacer como un plan de marketing para dar a conocer eso a las empresas que requieran esos servicios? Sí, bueno, de hecho, parte de las estrategias que se está llegando, primero a llegar los estudiantes, es incluso entrenarlos en las Olimpiadas de Matemáticas. Y eso es un elemento que me faltó, que no puede quedar de lado porque es una actividad que están haciendo una minoría y que está generando un movimiento, ¿no? Una bola de nieve, que de alguna u otra forma se está visualizando. El día de ayer estuve viendo los resultados de las pruebas nacionales de las competencias de las Olimpiadas de Matemáticas y hay muchas instituciones, tanto públicas como privadas, que están teniendo un gran número de estudiantes en esas competencias de Olimpiadas de Matemáticas. Entonces, algo por allí se está trabajando. Yo sé que hay un personal allí en el decanato de ciencias a nivel de matemáticas que está coordinando, de hecho, algunas de estas actividades. A nivel de la empresa, yo creo que hace falta un poquito más de información. Se ha perdido un poco eso. De hecho, con una actividad que estoy haciendo en servicio comunitario, me he dado cuenta que tanto la empresa privada como la comunidad... Y la pública también. Sí, ha perdido de alguna u otra forma ese sentido de lo que puede hacer la universidad por ellos. O sea, se puede rescatar. Yo me he dado cuenta preguntándole, mira, que por ejemplo, el decanato de Ingeniería Civil tiene un laboratorio de calidad ambiental. Ah, pero ¿qué hacen ellos? Entonces, bueno, imagínense, la calidad ambiental incluso trabaja a nivel del agua, la calidad de agua potable, lo que tan tóxico es el agua servida,
Entonces, obviamente genera un impacto muy amplio en todas las empresas, Claro. pero muchas de esas empresas no sabían que existía Desconocen esa estructura. a nivel regional este laboratorio. Y buscan laboratorios privados porque quizás desconocen esa realidad. Entonces, la universidad se está modificando, se está reestructurando, y en esa reestructuración yo creo que hay muchas propuestas en ese sentido. Para dar a conocer la importancia del matemático en las organizaciones. Sí, y en general pues en la universidad. Tanto público, privado y público también, porque la empresa pública también requieren ese tipo de profesionales para avanzar en ciertas áreas. He tenido la oportunidad de trabajar yo con matemáticos y de verdad que la experiencia ha sido grata, conocedores amplios de muchas estrategias y de ser minuciosos en cómo ordenar información. Por muy cualitativa que sea la información, este profesional siempre tiene la herramienta para cuantificarla de una manera efectiva y llevarlo hasta términos estadísticos, si es posible. Claro. Encantada de haber conversado con usted, profesor Carlos Luis Coronado. Por allí estuve leyendo información y dicen que la matemática es el lenguaje de la naturaleza. ¿Qué tan cierto es esto, profesor? No, en efecto. De hecho, hay una ecuación, hay un número áureo que le llaman, que está presente en la naturaleza y es estudiado a nivel incluso de biología, de química también, porque hay estructuras del cuerpo humano que se rigen bajo esa numeración que le dicen el número áureo, el número de Dios, o sea, y de alguna otra forma está presente en todos los ámbitos donde nosotros nos enfoquemos, donde hacemos presencia como seres humanos, porque la matemática te ayuda a pensar, pues, a estructurar las cosas, y eso involucra resolver problemas, y resolver problemas lo puedes hacer en cualquier especialidad, en una especialidad social, un ámbito social, lo puedes hacer en informática, lo puedes hacer en medicina también, y en economía, o sea, cualquier ámbito de la vida que está hoy actualmente establecido o que va a generarse posteriormente con la inteligencia artificial, te va a apoyar la matemática de alguna u otra forma. Redes sociales, contactos para conocer más al profesor o interesarse en los servicios del profesor Carlos Luis Coronado como matemático especialista en la materia. Bueno, en la universidad me pueden buscar. Ok, en la UCLA. ¿En qué decanato específicamente? En el decanato de Ingeniería Civil. Ingeniería Civil, muy bien. Bueno, por esa vía y en las redes también de la UCLA, en la cuenta de Instagram, UCLA-B, también pueden buscar más información, además de las jornadas que permanentemente van a ir organizando sobre matemática e innovación tecnológica. Sí, ya eso es un hecho en la Casa de Estudios, ya ¿cierto? Se ha institucionalizado, sí. Gracias por haber estado con nosotros, profesor. No, gracias. Gracias a ustedes, de verdad, por recibirme y bueno, por escucharnos, porque de verdad que es importante dar a conocer las cosas que están haciendo y sobre todo los estudiantes, porque eso no se visibiliza muchas veces y es importante que ellos lo vean para que se sigan animando y motivando a hacer cosas nuevas. Así que animarse a estudiar las matemáticas, una ciencia importante que está en todos los sentidos y en todas las áreas para cualquier desarrollo de una nación, de un territorio, incluso del ser humano. Llegamos al final en la cuenta agradeciendo la presencia nuevamente del profesor Carlos Luis Coronado, representante de la UCLA, docente, profesor en matemática. Yo soy Morela Escalona y será hasta una próxima oportunidad por Latina TV.